Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Muchas gracias a quienes nos hicieron llegar sus palabras de afecto en este receso. Nos sentimos valorados y eso, unido a la recarga que generó la vacación, hizo que ahora tengamos más ánimos para seguir produciendo herramientas a todos los que conducen una clase de escuela sabática. Como sabes, en el canal de Aquí Entre Nos oficial en Telegram podrás encontrar mi bosquejo en PDF de la lección que corresponde y algunos otros materiales que consideramos relevantes, así que visítalo regularmente. Esta semana nos corresponde un tema que para algunos sería inaudito encontrar en Deuteronomio, la ley y la gracia. ¿Estás listo para abordar esos conceptos y su conexión con la verdad presente? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Encuentra los materiales anexos que trae el folleto de maestros bajo el título El Sábado Enseñaré en las páginas 84 a 87. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Cómo podrías iniciar la lección el sábado? Recuerda que las preguntas abiertas han resultado ser extraordinarias para eso. Prueba con una como la siguiente. ¿Cómo podría explicarse que hay gracia en la ley? En esto precisamente se enfocará este repaso. Ahora deja a tus alumnos digiriendo el asunto y pasa, sin añadir nada más, a la siguiente sección. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Usemos los siguientes puntos para resaltarlos en la clase. Número 1. La razón de la gracia. Aunque la mayoría de nosotros como maestros de escuela sabática sabemos cuál es la definición teológica de gracia, resulta positivo recordarlo para beneficio de todos, principalmente de los miembros más nuevos que están en nuestras respectivas clases. La palabra en sí significa regalo, algo que se da a alguien sin que haya hecho nada para ganarlo. Ahora, desde el punto de vista del plan redentor, la gracia es el regalo de la salvación por parte de Dios a una humanidad caída. Ese obsequio se da por iniciativa divina sin que nosotros lo merezcamos o podamos hacer algo para ganarlo. Ahora, ¿por qué se requiere la gracia? Pregúntale eso a tus alumnos y luego invítalos a leer Romanos capítulo 3 versículo 23 y Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Como recordarás, el conocido texto de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por otro lado, Pablo añade en su carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues bien, estas 2 declaraciones paulinas establecen que la gracia se necesita porque toda la humanidad se encuentra sumida en el pecado y descalificada para presentarse ante la presencia del Creador, la fuente de vida. Por lo tanto, el único destino posible era la extinción definitiva o como llamamos comúnmente, la muerte eterna. Debido a que no podíamos redimirnos por nosotros mismos, Dios nos regala la salvación a través de Jesucristo y no por ningún tipo de obra o acción nuestra. Es decir, el Señor hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Todos estos conceptos que son ampliados en el Nuevo Testamento ya estaban ejemplificados tipológicamente en el Antiguo y de una manera destacada en el libro de Deuteronomio. Pero esto no nos sorprende, ya que estamos viendo este trimestre la verdad presente en ese maravilloso escrito. Ahora la pregunta es,
¿Dónde se tipifica la gracia en la experiencia de la generación que iba a entrar en Canaán? Reflexiona en esto con tu clase y léeles Deuteronomio 9:5. El texto dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Para el pueblo de Israel, estas palabras son sumamente explícitas. Nada que hubiera en ellos les hacía merecedores de entrar en la tierra prometida. Las naciones que iban a ser expulsadas lo serían por su impiedad continua, pero Israel recibiría la tierra porque Dios había hecho una promesa a los patriarcas e iba a honrar su palabra. ¿Qué le había motivado a Dios el hacer este ofrecimiento? Nada diferente a su preciosa gracia. Eso para nuestra generación es extraordinario porque nuestra entrada en la patria celestial solo es posible por la gracia de Dios, no por nuestra justicia o rectitud, sino porque el Todopoderoso nos vio en una situación que no podíamos resolver y decidió salvarnos, motivado por su amor hacia nosotros. En resumen, así como Dios liberó a Israel y lo introdujo en Canaán por su propia iniciativa, de la misma manera nuestra salvación de la condenación propiciada por el pecado y nuestro ingreso a la tierra nueva es por la gracia del Señor. Y esto nos lleva al siguiente punto: el objetivo de la ley. Aunque la mayoría de nosotros comprende el tema de la gracia, no todos tienen claro el de la ley. La razón de fondo es un asunto etimológico, es decir, que tiene que ver con el origen de la palabra. Nosotros los hispanohablantes heredamos del latín el significado del término ley, y esto es así porque nuestro idioma se deriva de esa lengua. La palabra latina para ley es lex, que significa código escrito. Por eso cuando leemos en la Biblia expresiones como la del Salmo 119:97, «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación», inmediatamente vinculamos su significado con las tablas de piedra donde quedaron escritos los 10 mandamientos, ya que la asimilamos con estatutos o código impresos. Sin embargo, en la Biblia la palabra hebrea para ley es Torá, y no tiene este significado sino el de enseñanza o el de mostrar el camino. De esa manera, cuando los escritores bíblicos hablan de ley, pueden estarse refiriendo a la enseñanza divina contenida en toda la Biblia, o a la que se encuentra en los libros de Moisés, o en el mismo Decálogo, ya que este no es visto tanto como mandatos, sino como palabras guiadoras. Eso se deja ver en Éxodo 21, cuando dice: «Y habló Dios todas estas palabras diciendo». La misma expresión decálogo significa 10 palabras, del griego deca, 10, y logos, palabra, ya que Dios expresó sus mandamientos oralmente antes de dejarlos por escrito. Aunque nosotros tengamos la predisposición a entender la traducción de Torá, ley, como mandamiento, debemos aprender a tomarla como enseñanza. Este simple ejercicio nos ayudará a comprender mejor el objetivo de las orientaciones divinas, incluido el decálogo. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿cuál es el objetivo de los 10 mandamientos? Plantea esa interrogante a la clase e invítala a leer Romanos capítulo 7, versículo 7 y Gálatas capítulo 3, versículo 24. El primer texto dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Por otro lado, Gálatas expresa: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si necesitas concretar las respuestas de tus alumnos, diles que el objetivo de la ley es señalar el pecado, para que el pecador pueda entonces ser conducido a Cristo, nuestro Salvador. Así que tanto las leyes ceremoniales como la ley moral apuntan al Señor. Por otro lado, Deuteronomio nos muestra otro aspecto de la ley bajo su significado de enseñanza divina. Lee con tu clase Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 y pregúntales: ¿para qué dio el Señor su santa ley? La palabra de Dios expresa: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Como todos lo podrán ver con claridad, el Señor dejó sus mandamientos y estatutos para la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Así que la ley de Dios tiene tres objetivos: mostrar el pecado, llevarnos a Cristo y generar prosperidad integral. Como resulta evidente, ninguna de esas tres cosas se asocia con producir salvación. La ley definitivamente no es el camino para tal cosa, ya que eso le corresponde a Cristo. Él es el camino y solo en Él somos redimidos, como lo expresa Hechos 4:12. Entremos ahora en el punto final de la lección. ¿Hay gracia en la ley? Para mí, este es el tema central de la lección de esta semana. La gracia de Dios es tan vital que aún el decálogo está impregnado de ella, y descubrir eso es maravilloso, ya que nos permite ver los preceptos divinos de una manera en la que no se habían contemplado antes. Te propongo que invites a tus alumnos a pensar en cómo demostrar que hay gracia en los 10 mandamientos. Déjalos pensar por unos segundos y luego pídeles que abran sus Biblias en Éxodo 20 y se detengan en su prólogo, los versículos 1 y 2. Permíteme leerlo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Puedes ver la gracia aquí? Pues justo en la introducción del Decálogo el Señor dice: Yo soy el que te rescató de la esclavitud. Es decir, antes de pronunciar lo que conocemos como el primer mandamiento, el Señor les recuerda que ya había manifestado su gracia al liberarlos. Eso significa que lo primero que hace la ley es resaltar la gracia. Pero haz otro ejercicio. Escoge uno de los mandamientos, con excepción del cuarto o el quinto. Nota cómo están gramaticalmente escritos. No tendrás, no te harás, no tomarás, no matarás, no cometerás, etc. Explica que existe un modo verbal para dar órdenes. Se llama el modo imperativo. Este consiste en hacer saber que lo que se está diciendo es un mandato. Sería algo como: no tengas, no hagas, no mates, no cometas. Sin embargo, los 10 mandamientos no están escritos como órdenes, ya que en lugar de usar el modo imperativo, se usa el tiempo futuro simple. Y ese es precisamente el que se usa para hacer promesas. Es casi como si Dios le estuviera diciendo a cada hijo suyo que lo aceptó como redentor: un día, con mi ayuda, no matarás, ni siquiera con palabras. No cometerás adulterio, ni aún en tu mente. Y esto fue precisamente lo que más adelante el Señor amplió en el Sermón del Monte. Así que la estructura gramatical del Decálogo, al usar el futuro simple, el tiempo de las promesas, apunta nuestro pensamiento hacia la gracia. Por lo tanto, sin la más mínima duda, podemos afirmar que hay gracia en la ley, porque cada mandamiento es en realidad una promesa. En esa promesa, Dios se compromete en transformarnos a su imagen. Debido a eso es que los traductores de la versión de la Biblia llamada La Palabra traducen el Salmo 119:29 así: Aparta de mí el camino falso y dame la gracia de tu ley. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Usemos los siguientes interrogantes para generar espacios de aplicación. Primero, ¿cómo le explicarías a un adolescente la necesidad humana de la gracia de Dios? Segundo, imagina que estás hablando con un buen amigo que pertenece a una iglesia evangélica y te pide que le expliques por qué guardamos los 10 mandamientos si su observancia no nos salva. ¿Qué respuesta le darías? Finalmente, ¿cómo explicarías que en lugar de la tensión entre la ley y la gracia, lo que hay es gracia en la ley? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal esta tarea para tus alumnos?
Pídeles que cada mañana de esta semana lean 25 versículos del Salmo 119 y que cuando encuentren la palabra ley digan enseñanza. Eso sin duda les ayudará a fijar el concepto original de ese vocablo en hebreo. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Dios nos dejó su gracia porque sin ella no tendríamos esperanza de salvación. Nos entregó su ley para prosperarnos, mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo. Y en lugar de existir una tensión entre ellas, lo que realmente existe es gracia en su ley. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Ahora que regresé de mis vacaciones, me siento enormemente motivado a ir contigo a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Te espero la próxima semana.